El documental de Jungkook, I Am Still, no solo es una obra que nos muestra quién es él como artista, sino también quién es como persona. Y no importa qué tanto quieras separar su vida profesional de la personal, siempre hay algo o alguien que marca la diferencia en ambas. Y ese alguien claramente es Jimin. Su presencia en cada capítulo no es casualidad, es un reflejo del lugar tan especial que ocupa en la vida de Jungkook. Es como si estuviera diciéndonos a gritos: Jimin siempre está aquí, y eso me completa. Desde el primer episodio, ya nos dan un golpe directo al corazón con ese momento en el restaurante Antoya. Jimin llega y no necesitas palabras para entender lo que significa su presencia para Jungkook. La sonrisa que se le dibuja en la cara, ese brillo especial en sus ojos, es como si todo lo demás desapareciera y en ese momento solo existieran ellos dos. Jungkook se pone en modo cuidador, asegurándose de que Jimin coma bien, y Jimin, como siempre, se asegura de que Jungkook esté bien, tocándole la garganta y la espalda de una forma tan tierna y natural que uno no puede evitar pensar: esto es amor, esto es cuidado, esto es conexión. No es solo un simple encuentro, es la complicidad que se tiene con alguien que realmente significa todo para ti. Esa persona que siempre quieres cerca porque sabes que contigo está en casa. Y si esto no fuera suficiente para derretirnos, en el segundo episodio, volvemos a ver a Jimin, esta vez en un backstage. Y aunque puede parecer un momento simple para algunos, para quienes seguimos su historia, sabemos que cada detalle entre ellos tiene un significado profundo. Esa pequeña interacción captura algo muy grande, la forma en que siempre se buscan, se encuentran y están presentes en los momentos importantes del otro. Es como si Jungkook quisiera mostrarnos, de una manera sutil pero clara, que Jimin es parte de su mundo, no solo de manera circunstancial, sino de una forma más constante y esencial. Porque al final, en cada paso importante que Jungkook da, ahí está Jimin, apoyándolo, amándolo a su manera única y haciéndolo sentir que nunca está solo. Es imposible ignorar lo presentes que son el uno para el otro. Da igual si hablamos de grandes momentos como los que se muestran en el documental o pequeños gestos que hemos visto a lo largo de los años. Jimin y Jungkook tienen una conexión que trasciende cualquier categoría o etiqueta. Es un lazo que se siente honesto, natural y profundo. No se trata solo de ser amigos cercanos o compañeros de trabajo. Hay algo más ahí, algo que solo ellos entienden completamente. Pero nosotros, como espectadores, podemos verlo en sus ojos, en la forma en que se cuidan, en cómo se consideran en todo lo que hacen. Es como si fueran las dos mitades de un mismo corazón. Y es que, ¿quién podría negar la importancia que tienen el uno en la vida del otro? Jungkook no necesita decirnos con palabras lo que Jimin significa para él, porque lo vemos en sus acciones, en la forma en que lo incluye en su vida, en sus proyectos. Es como si estuviera diciendo: Jimin es parte de mi felicidad, parte de lo que me hace ser quien soy. Ese tipo de amor, ya sea romántico o no, aunque los que creemos en el Jikook sabemos que todo apunta a que lo es algo que no se puede fingir, es real, palpable y está ahí en cada interacción que tienen. Si lo pensamos bien, I Am Still es más que un documental sobre Jungkook. También es una carta de amor silenciosa a Jimin. Porque, ¿qué es el amor sino eso? Querer que esa persona esté presente en los momentos importantes de tu vida. Reconocer cuánto te inspira, cuánto te cuida y cuánto aporta a tu felicidad. Mostrar, aunque sean unos minutos o segundos, dice mucho sobre cuánto lo considera en su vida. Y eso es justo lo que vemos aquí. La influencia constante y significativa de Jimin en la vida de Jungkook. Porque Jimin no es solo alguien que pasa por su vida, es alguien que deja huellas profundas, alguien que está en su presente y claramente estará en su futuro. Al final, el Jikook no es solo una relación que vemos en pantalla, es un ejemplo de lo que significa amar a alguien con todo tu ser. Es complicidad, ternura y fuerza. Es saber que, pase lo que pase, siempre estarán ahí el uno para el otro. Porque en cada capítulo de I Am Still, igual que en la vida de Jungkook, siempre está Jimin. Y eso no puede ser casualidad. En los momentos más importantes de Jungkook está Jimin y viceversa. Y personalmente siento que esa conexión, esa presencia mutua en su vida, se hizo más evidente después de su primer viaje a Japón. Después de eso, ambos conectaron de mil maneras que podemos imaginar, pero no afirmar, ya que los únicos testigos son Jimin y Jungkook. Vamos a profundizar en esa magia tan especial del viaje a Japón.
Un momento que marcó un antes y un después en la historia de Jimin y Jungkook. Porque si hay algo que nos queda claro, es que ese viaje fue más que unas simples vacaciones. Fue un punto de inflexión, un momento clave en el que esa conexión que ya tenían se transformó en algo mucho más profundo, algo que solo ellos pueden entender, pero que nosotros podemos sentir al verlos juntos. Jungkook lo dijo con sus propias palabras. Hicimos clic. Y esas simples palabras encierran un universo de emociones y significados. Porque cuando alguien dice que hizo clic con otra persona, no está hablando solo de una amistad o de un buen momento compartido. Está hablando de algo más, de esa chispa única que ocurre cuando dos almas se encuentran en el mismo lugar, en el mismo momento, y descubren que están hechas para complementarse. Es como si todo en sus vidas hubiera estado llevándolos a ese instante, como si el destino hubiera trazado ese viaje para que, lejos de la rutina y del ruido del mundo, pudieran verse de verdad, sin distracciones, y conectar de una manera tan profunda que cambiara todo entre ellos. Lo más fascinante de este clic es que Jimin y Jungkook ya se conocían antes del viaje. Llevaban años compartiendo escenarios, risas y desafíos, pero ese viaje a Japón fue distinto. Fue un espacio donde no estaban rodeados de más personas ni de sus rutinas habituales. Era solo ellos dos, solos en un ambiente nuevo, descubriendo cosas nuevas no solo del lugar, sino también del otro. Es como si, al estar lejos de todo, finalmente se permitieran ver y sentir cosas que antes estaban ahí, pero no habían explorado con tanta intensidad. ¿Y qué pasa cuando dos personas que ya se conocen hacen clic en un viaje así? Lo que pasa es que todo cambia. Empiezan a verse bajo una nueva luz, descubren matices en la personalidad del otro que antes no habían notado, y eso crea una conexión que no se puede ignorar. Imagínate esas noches en Japón, caminando por calles iluminadas con faroles, compartiendo risas y conversaciones profundas, sintiendo cómo esa cercanía crecía con cada momento. No se trata solo de lo que hicieron o de los lugares que visitaron, se trata de lo que sintieron, de cómo esos días se convirtieron en un espacio seguro donde podían ser ellos mismos, sin máscaras, sin presiones, solo Jimin y Jungkook, compartiendo un mundo que parecía hecho solo para ellos dos. Y lo que hace todo esto aún más especial es que nosotros no sabemos los detalles. Solo ellos dos fueron testigos de lo que pasó realmente en ese viaje. Y eso lo hace aún más valioso, más íntimo. No necesitamos conocer cada palabra que se dijeron o cada mirada que compartieron para entender que algo cambió entre ellos, porque desde ese momento su relación nunca fue la misma. Esa conexión que antes era bonita y cercana se volvió algo más profundo, más íntimo, como si hubieran encontrado en el otro algo que ni siquiera sabían que estaban buscando. Es probable que durante ese viaje hayan compartido conversaciones que nunca antes habían tenido, momentos de vulnerabilidad que los unieron aún más, o incluso silencios cómodos donde todo se dijo sin necesidad de palabras. Quizás fue en una conversación casual, o mientras miraban el paisaje, o incluso en un simple cruce de miradas, cuando ambos se dieron cuenta de que lo que sentían no era solo cariño o amistad, sino algo más grande, algo que no podían ignorar. Tal vez ese fue el momento en el que entendieron que su relación iba más allá de lo que siempre habían pensado, y que lo que compartían era algo único, algo que solo ellos dos podían experimentar. Ese clic del que habla Jungkook no es cualquier cosa. Es esa química especial que no se puede forzar. Esa sensación de que todo encaja de manera natural y que estar con esa persona es exactamente donde debes estar. Es el tipo de conexión que transforma una relación y la lleva a otro nivel. Y aunque ellos nunca nos lo digan directamente, sus gestos, sus miradas y su forma de estar siempre presentes el uno para el otro son prueba suficiente de que ese viaje a Japón fue un momento decisivo en sus vidas. En el contexto del Jikook, ese clic no fue solo el inicio de una nueva etapa, fue la confirmación de algo que ya existía entre ellos, pero que quizás no habían explorado completamente hasta entonces. Es como si Japón les hubiera regalado ese tiempo y espacio para descubrirse de nuevo, para reconocerse como algo más que compañeros o amigos. Y desde entonces, esa conexión que construyeron en ese viaje ha estado presente en todo lo que hacen. Porque, como hemos visto una y otra vez, en los momentos más importantes de Jungkook siempre está Jimin, y en los momentos más importantes de Jimin siempre está Jungkook.
No sabemos qué conversaciones tuvieron, qué promesas hicieron o qué sentimientos compartieron en Japón, pero lo que sí sabemos es que ese viaje cambió todo. Y aunque solo ellos conocen los detalles, lo que nos dejan ver es suficiente para entender que lo que tienen es especial, único y lleno de amor. Porque cuando haces clic con alguien de esa manera, no hay vuelta atrás. Jungkook y Jimin están teniendo un año completamente legendario en 2024, y vaya que no paran de romper récords por todos lados. Empecemos por Jungkook, que no solo domina la música, sino también el mundo del streaming con su documental Jungkook, I Am Still the Original. Este proyecto, lleno de momentos especiales que muestran su esencia como artista y persona, actualmente ocupa el puesto número 7 en el ranking mundial de Top TV Shows, de Disney Plus al 4 de diciembre. Literalmente está brillando como nunca, y esto demuestra que es una figura global tanto dentro como fuera de los escenarios. En la música, el impacto de Jungkook es simplemente impresionante. Se convirtió en el único artista asiático que logró aparecer simultáneamente en las listas globales de Spotify y Apple Music con dos de sus éxitos, Seven y Standing Next to You. En Spotify, Seven está en el puesto número 28 y, ojo, lleva 2 años consecutivos en esa lista, algo que solo un verdadero fenómeno como él podría lograr. Mientras tanto, Standing Next to You no se queda atrás y ocupa el puesto número 34. En Apple Music, Seven sigue destacando en el puesto número 41, dejando claro que su popularidad no conoce límites. Lo más increíble es que Seven no solo sigue siendo un hit 2 años después, sino que este 2024 fue la sencilla canción más reproducida del mundo, sumándose a la historia que comenzó en 2023, cuando fue el tema número 5 global. Este logro coloca a Seven junto a Dynamite de BTS como las únicas canciones de artistas de K-pop que han figurado en listas globales durante 2 años diferentes. Una hazaña que solo un rey como Jungkook podría alcanzar. Y ahora pasemos a Jimin, que también está arrasando como nunca. Su canción Who ha sido coronada como la canción solista más reproducida de un artista asiático en Spotify a nivel mundial en 2024, ocupando el puesto número 17 en las mejores canciones del año según Spotify Wrapped. Pero eso no es todo, porque Jimin hizo historia al convertirse en el primer solista asiático en llegar al puesto número 1 en ciudades de Estados Unidos con 2 canciones diferentes. En Los Ángeles reinó con Like Crazy y en Atlanta con Who. Por si fuera poco, Who también se destacó como la canción más reproducida de un artista de K-pop en Estados Unidos este año, entrando en el puesto número 46 del ranking general de Spotify Wrapped. Esto no solo resalta su enorme popularidad en América, sino que también lo posiciona como uno de los artistas más influyentes del mundo. En resumen, Jungkook y Jimin están teniendo un 2024 de ensueño, llevando el K-pop a niveles que nunca habíamos visto. Jungkook nos sigue conquistando con su música y ahora también con su documental, mientras Jimin nos deja claro que su arte conecta con fans en todos los rincones del mundo. El 2024 será un año que ningún ARMY olvidará.